Hola, hoy vamos a resolver el problema 11.46 del libro de Cengel, el de transferencia de masa y energía en forma de calor. Tenemos un intercambiador de calor que tiene un paso por la coraza y 6 pasos por los tubos. Este intercambiador de calor se utiliza para calentar un aceite de 25 grados Celsius hasta 46 grados Celsius. El fluido que se utiliza para calentar dicho aceite es el agua, que se alimenta a una temperatura de 80 grados Celsius y abandona el intercambiador de calor a 60 grados Celsius. Algunos datos que nos da el problema son el flujo másico del aceite, 10 kilos sobre segundo, el calor específico del aceite, 2 kilojoules entre kilogramo Kelvin, y el calor específico del agua, 4.19 kilojoules entre kilogramo Kelvin. También nos dan el coeficiente global de calor, 1000 watts entre metro cuadrado Kelvin, y la pregunta a este problema es el área de transferencia de energía. Este problema lo vamos a resolver utilizando el método delta T-ML. Para esto vamos a definir dos deltas de temperatura, delta TI y delta TO. Como estamos en un intercambiador de calor que opera a contracorriente, el delta TI lo vamos a definir entre la entrada del agua y la salida del aceite. No importa si a esta le llamas delta TI o delta TO, el resultado te va a dar exactamente lo mismo. Solo asegúrate que ese delta sea entre la entrada de este fluido y la salida del otro fluido. Y el otro delta va a ser entre la temperatura de entrada del aceite y la temperatura de salida del agua. En estos deltas siempre tienes que poner la temperatura más alta menos la temperatura más baja. Caliente menos frío. Ahora vamos a plantear el balance de energía para los fluidos, uno para el aceite y otro para el agua. Si despreciamos los cambios de energía cinética, los cambios de energía potencial y sabiendo que no hay trabajo en un intercambio de calor, la ecuación para calcular Q, tanto para el aceite como para el agua, nos va a quedar Q punto igual a delta H punto. Ese cambio de entalpía lo puedes obtener a través de esta ecuación. Flujo másico por Cp por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del fluido. Para el caso del aceite conocemos el flujo másico, el calor específico y las dos temperaturas, tanto la de entrada como la de salida. Entonces nos da un valor de 420 kilowatts. Esta cantidad de calor que gana el aceite tiene que ser la misma cantidad que pierde el agua por conservación de la energía. Estamos asumiendo que calor ganado es igual a menos calor perdido. A la cantidad de calor que pierde el agua solamente le vas a adicionar el signo negativo para indicar que está perdiendo ese calor, pero en magnitud tiene que ser la misma cantidad que gana el aceite. De aquí despejas M punto y obtienes el flujo másico del agua. Este balance de energía nos dice la cantidad de energía que se transfiere entre el agua y el aceite, pero no me dice qué mecanismo es el que está involucrado, es decir, si es convección, conducción o radiación, o la combinación de un par de ellas. Entonces vamos a plantear la ecuación en la que esté involucrado el mecanismo de transferencia y ese mecanismo está dentro de lo que es U, que es el coeficiente global de calor. Recuerda que este término está asociado a la resistencia total, es decir, la resistencia por convección dentro del tubo, la resistencia por convección fuera del tubo y la resistencia que ofrece el mismo tubo a que pase el calor a través de él. AS es el área superficial, que es el área de transferencia de energía. F es un factor de corrección que solamente lo vas a usar cuando tengas intercambiadores de calor
de coraza y tubos, pero que sea de pasos múltiples, como es nuestro caso. Y delta TML es el delta T media logarítmica. Q punto ya la conocemos, en magnitud tiene que ser igual a 420 kilowatts. U es un dato, F lo debemos obtener a partir de unas gráficas. Delta TML se puede calcular porque conocemos las 4 temperaturas, las entradas y las salidas de los fluidos, y la incógnita, que es lo que estamos buscando para este problema, es AS. Entonces, primero vamos a obtener delta TML, luego obtenemos F, y con eso despejamos el área de esta ecuación. Para delta TML tenemos delta TO menos delta TI entre el logaritmo natural de delta TO entre delta TI. Y recuerda que en nuestro dibujo ya definimos quién era delta TO y delta TI. Entonces lo calculas y obtienes un valor de 34.5 grados Celsius. Ahora vamos a calcular la F. Para la F vamos a utilizar una gráfica que es la figura 1118 de este libro, en donde vas a encontrar en el eje Y el factor de corrección que esté en función de P, donde P se define de la siguiente manera: T2 menos T1, que sería la temperatura a la salida del fluido que va por los tubos, menos la temperatura a la entrada del fluido que va por los tubos, entre la temperatura de entrada del fluido que va por la coraza menos la temperatura del fluido que va por los tubos. Eso nos da un valor de 0.38. Entonces, en esa gráfica de F contra P, las curvas le corresponden a R, donde R está definida como la temperatura de entrada del fluido a la coraza menos la temperatura de este mismo fluido a la salida entre la temperatura de salida del fluido que va por los tubos menos la temperatura de entrada del fluido que va por el tubo. Con estos dos valores de P y R en esa gráfica puedes leer el valor de F, que nos da un valor de 0.94. Es un valor aproximado, es una gráfica y por lo tanto no puedes tener un valor exacto. La ventaja de una gráfica es que es un método rápido para obtener un cálculo. La desventaja de una gráfica siempre va a ser la precisión. Como ya tenemos F y delta TML, entonces ya podemos conocer el área superficial, que es de 12.95 metros cuadrados. Esa área superficial es el área total de transferencia que se presenta entre el agua y el aceite. Y entonces sería pi de L, que es el perímetro por la longitud, por el número de tubos que tenga el sistema, por el número de pasos de cada tubo. En este caso no me dan ni el diámetro de los tubos, ni el número de tubos, ni la longitud de ellos. Por lo tanto, no podemos hacer ningún otro cálculo. Pero si tuvieras alguno de ellos, de aquí podrías obtener más información. Espero haber sido claro y hasta la próxima.